Reddit pregunta, ¿cuáles son las cosas normales que están prohibidas en tu país? Historia 1. En Jordania, tener un telescopio no es algo tan sencillo como parece. Si te apasiona la astronomía y quieres importar uno, necesitas ser miembro de la Asociación Jordana de Astrónomos y, además, tramitar un permiso especial. Sin ese papel, está completamente prohibido. Según las autoridades, esto lo hacen para prevenir el espionaje, aunque no sé qué tan real sea esa razón. Suena un poco extremo, ¿no? Tengo un amigo que es un auténtico fanático de las estrellas. Siempre ha soñado con tener un telescopio profesional para poder observar el cielo como se debe, pero con estas restricciones, se tuvo que conformar con un modelo básico que consiguió en el extranjero. Lo curioso es que, para poder pasarlo por la aduana, tuvo que hacerlo pasar como si fuera un juguete. Aún así, no puede dejar de hablar de cómo le gustaría tener uno de esos telescopios avanzados que ve en internet o en los foros de astronomía. Es frustrante porque, en teoría, el cielo es de todos, pero aquí hasta para mirar las estrellas necesitas permisos especiales. Historia 2. En Alberta, Canadá, las ratas están completamente prohibidas como mascotas, y no es un tema menor. Alberta es una de las pocas regiones del mundo donde no hay ratas en absoluto, y el gobierno está decidido a mantenerlo así. De hecho, tienen un programa dedicado exclusivamente a asegurarse de que estos roedores no entren ni se establezcan en la provincia. Un amigo que vive allí me contó que si alguien encuentra una rata, tiene que reportarlo de inmediato a las autoridades. Ellos mandan un equipo especial que se encarga de atraparla y eliminarla. Suena a exageración, pero al parecer se lo toman muy en serio. Incluso tienen campañas educativas para que la gente sepa identificar ratas y evite introducirlas accidentalmente, por ejemplo, a través de mudanzas o mercancías que vienen de fuera. Un conocido mío, que es de una provincia vecina, una vez quiso llevar su ratón mascota a Alberta para una visita familiar, pero tuvo que dejarlo porque temía que lo confundieran con una rata y se metiera en problemas. Me parece curioso cómo algo tan común en otros lugares puede ser prácticamente un enemigo público en Alberta. Historia 3. En Zimbabue, usar ropa de camuflaje es algo exclusivo de los militares, y la ley lo toma muy en serio. Si alguien se atreve a salir a la calle con algo que tenga este diseño, puede meterse en serios problemas. No importa si es solo una gorra, una chaqueta o incluso una mochila con estampado militar, si te ven con eso en público, es suficiente para que las autoridades intervengan. Un amigo mío que viajó allí hace algunos años me contó que vio a un turista extranjero en el mercado llevando una camiseta de camuflaje. En cuestión de minutos, un par de oficiales se acercaron para pedirle que se quitara la prenda y le entregara. No hubo arresto, pero el tipo quedó bastante avergonzado, teniendo que andar por el resto del mercado en una camiseta blanca de repuesto que le prestaron. Por lo visto, esta regla tiene que ver con evitar que civiles puedan confundirse con militares, especialmente considerando la historia política del país. Así que, si planeas visitar Zimbabue, lo mejor es dejar cualquier ropa de camuflaje en casa para evitar malentendidos o sanciones. Historia 4. En uno de los países escandinavos, específicamente en Suiza, existe una ley que prohíbe tener solo un conejillo de indias como mascota. La razón detrás de esta normativa es que estos pequeños animales son extremadamente sociales y necesitan la compañía de su misma especie para vivir felices y saludables. Si alguien quiere tener uno, está obligado por ley a adquirir al menos dos. Recuerdo que leí sobre un caso en el que una mujer había adoptado a un conejillo de indias que, lamentablemente, perdió a su compañero. Para cumplir con la ley y evitar que su mascota estuviera sola, recurrió a una especie de servicio de alquiler de conejillos de indias que algunas personas ofrecen. Básicamente, te prestan un segundo conejillo para que haga compañía al tuyo en lo que encuentras una solución más permanente. Es curioso cómo una norma que puede parecer tan extraña a primera vista refleja una gran preocupación por el bienestar de los animales. En Suiza, este tipo de leyes no solo se aplican a conejillos de indias, sino también a otros animales sociales como los loros o los peces dorados. Al final, la idea es asegurarse de que ningún animal sufra soledad innecesariamente. Historia 5. En la India, tener una cuenta en TikTok está prohibido desde hace unos años. El gobierno decidió bloquear la aplicación junto con otras plataformas chinas, alegando preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y la privacidad de los usuarios. Así que, si estás en la India y tratas de descargar TikTok, te encontrarás con que simplemente no está disponible. Conozco a un amigo que vivía en la India cuando la app aún era legal y me contaba que era increíblemente popular. De hecho, muchas personas la usaban no solo para entretenimiento, sino también como
una herramienta para lanzar pequeñas carreras como influencers o promocionar sus negocios. Pero después de la prohibición, hubo toda una ola de frustración, especialmente entre los creadores de contenido que dependían de la plataforma para llegar a sus seguidores. Eso sí, la prohibición no detuvo del todo a quienes querían seguir usándola. Algunos se las arreglaron para descargar la app o acceder a ella usando VPNs, aunque técnicamente eso también está prohibido. Hoy en día, muchos de los que eran populares en TikTok han migrado a plataformas alternativas como Instagram Reels o YouTube Shorts, pero todavía hay quien extraña lo que llamaban la época dorada de TikTok en la India. Historia 6. En algunos estados de Estados Unidos, tener manoplas está completamente prohibido. Es curioso porque puedes conseguir un arma de fuego con bastante facilidad o llevar contigo un cuchillo sin que nadie te diga nada, pero si te encuentran con un par de manoplas de metal, prepárate para problemas. Un conocido mío, que es coleccionista de cosas raras, me contó que una vez compró unas manoplas antiguas en una feria de antigüedades, más como una pieza de historia que otra cosa. No pensó que fuera gran cosa, pero cuando su vecino, que resulta ser policía, las vio mientras charlaban en su garaje, le advirtió que podía meterse en un lío solo por tenerlas. El tipo tuvo que investigar las leyes locales y, efectivamente, resultaba que poseerlas era ilegal, incluso aunque solo las usara de decoración. Lo más irónico es que en muchos lugares puedes caminar con un rifle al hombro y nadie parpadeará, pero si alguien descubre que llevas unas manoplas en el bolsillo, estás oficialmente en aguas turbias legales. Es uno de esos casos donde la lógica de las leyes se siente completamente al revés. Historia 7. En Alemania, hay reglas que a veces parecen sacadas de una comedia. Por ejemplo, puedes comprar un detector de radares para el coche sin ningún problema, incluso hay tiendas y páginas web donde los venden como si fueran cualquier accesorio más. Pero usarlo está estrictamente prohibido. Literalmente es un objeto que puedes tener, pero no tocar mientras manejas. Lo curioso es que, si te detienen y encuentran el aparato funcionando, te enfrentas a una multa considerable y a que te lo confisquen en el acto. Así que básicamente compras algo para no usarlo jamás, o al menos para mantenerlo bien escondido y apagado. Otro caso interesante era el de las semillas de cannabis antes de que se legalizara. Las podías comprar libremente en algunas tiendas especializadas, con etiquetas y envoltorios perfectamente legales. Pero ahí venía la advertencia que sacaba una sonrisa. Cada paquete llevaba un mensaje claro que decía algo como, no está permitido plantar estas semillas ni regarlas en tierra. Es decir, te vendían las semillas como un artículo de colección o, quién sabe, como decoración para tu estantería, pero bajo ninguna circunstancia podías ponerlas a germinar. Esto refleja un poco el estilo alemán de regulación, todo perfectamente ordenado, controlado y con reglas claras, aunque algunas de ellas rozan lo absurdo, como si quisieran darte una muestra de libertad solo para recordarte que esa libertad tiene límites muy específicos. No sorprende que estas leyes a veces se conviertan en tema de conversación entre los alemanes, porque aunque puedan parecer serias, no dejan de ser un tanto peculiares. Historia 8. En Texas hay leyes que te hacen preguntarte qué estaban pensando cuando las escribieron. Una de las más curiosas es la que regula la cantidad de juguetes sexuales que puedes tener. Resulta que, por ley, está prohibido tener más de 6 de estos artículos. Puedes tener hasta 5 sin problemas, pero si alguien encuentra 7, ya estarías en problemas legales. Es como si hubiera un límite para lo que consideran aceptable, y cruzar esa línea te convierte en un criminal a los ojos del Estado. Lo más curioso es imaginar cómo alguien podría llegar a ser denunciado por algo así. ¿Un vecino entrometido? ¿Un control inesperado por otra razón? Nadie lo sabe con certeza, pero la ley ahí está. Claro, esto no significa que sea común que alguien enfrente consecuencias reales por ello, pero el simple hecho de que exista una normativa tan específica ya da mucho de qué hablar. De hecho, es una de esas leyes que se comentan como anécdotas en reuniones o en internet, con la gente preguntándose por qué 6 está bien, pero 7 no. Es una regla tan arbitraria que parece sacada de una película cómica, pero al mismo tiempo dice mucho sobre cómo algunas legislaciones parecen más enfocadas en controlar comportamientos que en proteger derechos o libertades. Historia 9. Este ejemplo es realmente extraño, pero encaja perfectamente con la idea de las leyes inusuales que a veces existen en ciertos países. Aquí estamos hablando de la normativa en algunos lugares que hace que tener 2 identificaciones, incluso si ambas contienen la misma información, sea considerado ilegal. ¿La razón? Aunque la información sea exactamente la misma, nombre, foto, número de identificación, color de ojos, estatura, etc., si encuentras tu identificación perdida después de haber solicitado una nueva, estás violando la ley.
ley. Este tipo de leyes puede sonar completamente absurda, pero existen en ciertas jurisdicciones donde las autoridades se preocupan por el fraude o el uso indebido de documentos. La idea es que, al emitir una nueva identificación, se considera que la antigua ya no tiene valor legal, pero si la encuentras de nuevo, las cosas se complican. Es como si, de alguna manera, tener más de una identificación válida al mismo tiempo fuera un problema. En la práctica, esto podría generar situaciones realmente extrañas. Imagina perder tu ID, luego recibir uno nuevo, y tiempo después encontrar el viejo en una chaqueta que no usabas desde hace años. ¿Ahora tienes que destruirlo o entregarlo? Las complicaciones legales no son fáciles de sortear, y las autoridades no siempre tienen en cuenta las circunstancias personales de cada individuo. Sin duda, una ley que hace pensar en lo extraña que puede ser la burocracia en algunos lugares. Historia 10. Plumas de águila. Soy nativo americano, y cuando era niño, me explicaron que las plumas de águila eran sagradas para nuestra tribu. Recuerdo que una vez, durante una ceremonia, me mostraron una pluma de águila y me dijeron que era un símbolo de poder, respeto y conexión con los ancestros. Siempre me sorprendió saber que no cualquier persona podía poseer algo tan importante. Me dijeron que somos los únicos, como miembros registrados de nuestra tribu, a quienes se les permite tener plumas de águila. A nadie más, ni siquiera a otras personas que no son miembros de la tribu, se les permite poseer plumas de águila, ni aves de presa o cualquier otro animal carnívoro. En realidad, ni siquiera cuervos o corvos, pero no recuerdo bien si esa parte es cierta. Mi abuelo me contaba historias sobre la importancia de proteger estos animales, y cómo, en el pasado, la gente que no era parte de las tribus podía estar tentada a tomar las plumas por su valor simbólico, pero eso era algo que nosotros debíamos cuidar, no solo por su valor físico, sino por lo que representaban para nuestra cultura. Historia 11. En Australia está prohibido tener animales locales sin una licencia especial, y aunque las reglas son claras, la situación cambia dependiendo de dónde vivas. Yo vivo en el campo, y casi todos mis conocidos tienen al menos uno de esos animales locales que salvaron cuando eran bebés. Recuerdo que uno de mis amigos encontró un canguro pequeño, que había quedado huérfano, y lo alimentó con biberón hasta que creció. Ahora, el canguro anda por su terreno como si fuera uno más de la familia, conviviendo con los perros y otras mascotas. Otros tienen wombats que rondan su jardín o urracas que se acercan al porche todos los días. Lo curioso es que, aunque formalmente, las leyes son muy estrictas y las personas podrían enfrentarse a serias consecuencias, como multas o incluso cárcel, todo parece pasar desapercibido en áreas rurales. Mientras no estén vendiendo esos animales o haciendo algo ilegal con ellos, nadie parece prestar mucha atención. La verdad es que, a pesar de que las leyes dicen que no puedes tener estos animales sin permiso, la gente aquí los cuida y los ve como parte de su vida cotidiana. El vínculo con ellos es tan fuerte que muchos ni siquiera piensan en las implicaciones legales. Al final, los animales parecen adaptarse tan bien a sus nuevos hogares que se sienten como dueños del lugar, caminando por el terreno sin miedo, y la gente los trata con cariño, como si fueran miembros de la familia. Historia 12. En el Reino Unido, es legal tener un patinete eléctrico, pero hay una regla extraña: no puedes andar en él en lugares públicos, a menos que sea un servicio de alquiler autorizado. Si decides comprarte uno y usarlos para moverte por la ciudad, te arriesgas a una multa. Es una de esas leyes que hace que te quedes pensando, ¿por qué esto es lo que el gobierno ha decidido regular? Hay tantos problemas reales y urgentes que podrían ser abordados, pero al parecer, la prioridad está en los patinetes eléctricos. Es bastante surrealista ver cómo algo tan sencillo y útil como un medio de transporte que muchos usan para evitar el tráfico, se convierte en una infracción en muchas zonas del país. Sin embargo, si optas por un patinete de alquiler, entonces todo está bien, como si el hecho de alquilarlo a través de una compañía fuera de alguna manera más seguro o legal que tener uno propio. Esta disparidad en las reglas solo hace que te preguntes por qué no se permite algo tan común y práctico como andar en patinete por tu ciudad. Historia 13. Vivo en Estados Unidos, cerca del lago Erie, y uno de los temas que siempre sale a la conversación con mis amigos es el de los cigarros cubanos. Algunos de ellos viajaron a Canadá y, al volver, trajeron cigarros cubanos para contrabandeárselos de regreso. Lo hacían principalmente para presumir, como si fuera una especie de hazaña o logro personal. Pero claro, lo que no muchos saben es que, técnicamente, esto viola la ley de comercio con estados hostiles, y la multa puede llegar hasta $50,000 por cada cigarro. A pesar de la severidad de la ley, rara vez
se aplica, a menos que los agentes de aduana sospechen que los estás trayendo con intenciones de venderlos. Desde mi punto de vista, los cigarros cubanos no son tan espectaculares como los pintan. Claro, no están mal, pero no veo por qué se les da tanto bombo. En cuanto a sabor y calidad, los cigarros dominicanos los han superado por mucho. A veces me pregunto si toda esta mística que rodea a los cubanos no es solo un marketing bien logrado, más que una cuestión de calidad real. Sin embargo, no puedo negar que existe algo especial en la idea de tener acceso a algo tan codiciado, aunque, en realidad, para mí no valen tanto la pena. Historia 14. En muchos países, está prohibido tener punteros láser cuya luz sea más potente que la de un solo LED. Aunque los punteros láser se utilizan en una variedad de aplicaciones, desde presentaciones hasta alineación de equipos, hay que ser muy cuidadoso con su potencia. Los punteros de diodos rojos suelen ser lo suficientemente débiles como para no representar un riesgo serio para la vista, pero los láseres verdes son bastante más potentes. Estos últimos, si se usan de manera imprudente, pueden causar daños severos e irreparables en la vista, ya que la luz intensa de un láser puede quemar la retina en un abrir y cerrar de ojos. Un problema especialmente serio es el uso de láseres de alta potencia para apuntar a aviones. En los últimos años, ha habido reportes crecientes de personas que, sin pensar en las consecuencias, usan estos láseres para distraer a los pilotos, apuntando hacia las cabinas de los aviones mientras están en vuelo. Esto no solo pone en peligro la visión de los pilotos, sino que también afecta la seguridad de todos los pasajeros. Un piloto cegado temporalmente por un láser puede perder el control del avión, lo que podría resultar en un accidente fatal. El riesgo que suponen los punteros láser no se limita solo a su uso irresponsable por parte de civiles. La ley también establece regulaciones estrictas para evitar que estos dispositivos caigan en manos equivocadas debido a los peligros inherentes de la luz láser de alta potencia. En muchos países, el uso de láseres con una potencia superior a los límites establecidos se considera un delito grave y puede conllevar severas multas o incluso prisión, dependiendo de la legislación local. Por eso, las autoridades han hecho un esfuerzo considerable para regular la venta y uso de estos dispositivos, promoviendo la educación pública sobre sus peligros. Historia 15. En los Estados Unidos, los huevos Kinder originales están prohibidos. La razón detrás de esto radica en la preocupación por la seguridad. En los Kinder tradicionales, el juguete está dentro del huevo de chocolate, lo que representa un riesgo de asfixia, especialmente para los niños pequeños que podrían intentar ingerirlo. Este tipo de juguetes dentro de los alimentos no cumple con las regulaciones de seguridad de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, que exige que los productos de consumo no presenten riesgos de asfixia. Sin embargo, los huevos Kinder vendidos en los Estados Unidos han sido adaptados para cumplir con las leyes del país. En lugar de estar dentro del huevo de chocolate, el juguete está separado y empaquetado por separado dentro de la caja. Esto elimina el peligro de que los niños puedan tragar el juguete accidentalmente. Aunque la versión modificada de los huevos Kinder ha sido bien recibida, la versión original sigue siendo ilegal en el país debido a las regulaciones de seguridad infantil. Este caso es un ejemplo de cómo las regulaciones de seguridad en los Estados Unidos pueden afectar la disponibilidad de productos que son comunes en otras partes del mundo, como en Europa, donde los huevos Kinder son una golosina popular. Historia 16. En Sudáfrica, sorprendentemente, hay pocos tipos de prohibiciones. Es un país verdaderamente libre en muchos aspectos. Si quieres un rifle de calibre 50, lo único que necesitas es un permiso, pero no es nada complicado conseguirlo. De hecho, las restricciones sobre armas son bastante relajadas en comparación con otros lugares. Lo mismo ocurre con la marihuana, que ya está despenalizada, y nadie se mete en tu vida por consumirla, siempre que no estés causando problemas. Además, los matrimonios entre personas del mismo sexo son completamente legales y aceptados, algo que podría sorprender a muchos considerando que en otras partes del mundo todavía se están librando batallas por la igualdad. Sin embargo, hay algo que está definitivamente fuera de los límites: beber en la playa. A pesar de la relajación en muchos otros aspectos de la vida, el gobierno sudafricano no permite el consumo de alcohol en la playa. Si te pillan tomando una cerveza mientras disfrutas del sol y el mar, podrías enfrentarte a una multa o incluso a una posible detención. Parece que ahí es donde Sudáfrica traza la línea cuando se trata de libertades, y la playa no es un lugar para que los residentes o turistas se relajen con una copa en la mano. Es un ejemplo curioso de cómo, en un país tan liberal en muchos sentidos, hay ciertos límites a lo que se permite en público. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden comentar una anécdota o experiencia similar que hayan vivido con el tema del video de hoy. Dejen su like, compartan si les gustó el video y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Un abrazo y hasta luego.